Buen día, estimados oyentes del canal EMB PUC. Les habla Bruno Muñoz, vicepresidente del capítulo. Yo soy Rómulo Bardales, miembro del capítulo IMBS. Hoy iniciamos la nueva sección de entrevistas. Aquí encontrarán una vista un poco más personalizada de la trayectoria profesional de los ponentes, quienes amablemente nos ceden un poco de su tiempo en las conferencias organizadas por nuestro capítulo. Además, ellos no reparan en compartir su experiencia con el público y sobre todo con las nuevas generaciones de estudiantes entusiastas por incursionar en el mundo de la ingeniería aplicada a la medicina y la biología. Así pues, los invito a que se suscriban a nuestras redes sociales para mantenerse enterados de las ponencias y las actividades que nuestra organización brinda al público. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y TikTok como EMB Bien, comencemos con la sección. Hoy tenemos el agrado de compartir espacio con Renato Mío. Él es reconocido investigador en las áreas de robótica aplicada a la rehabilitación y la neurociencia. Es egresado de mecatrónica en la Universidad Católica del Perú. Ha llevado estudios de posgrado en el Imperial College de Londres y ahora tiene la gentileza de darnos una conferencia al capítulo. Vamos a ahondar un poco más en su trayectoria y pedirle algunos consejos. Hola Renato, bienvenido a la entrevista. Me gustaría que empieces comentándonos acerca de tus proyectos de investigación. Es decir, que nos comentes acerca desde tus inicios en la investigación y lo que estás desempeñando actualmente en el área del mismo. Sí, gracias por invitarme antes que nada. Muy buen día también para ustedes, Breno y Ronald. Sí, y con respecto a la pregunta, yo de hecho me involucré en investigación después de haber egresado. En particular, yo justo buscaba alguna manera en la que pudiera aplicar los conocimientos de lo que aprendí en pregrado, ¿no? En mecatrónica, y estaba buscando de alguna manera aplicar esos conocimientos con un fin social. Y justo en ese momento hubo una convocatoria para ser asistente de investigación en un proyecto en el grupo de investigación en robótica aplicada y biomecánica, ¿no? La tarea estaba dentro del desarrollo de un exoesqueleto cuyo objetivo final sería ayudar a personas que tuvieran discapacidad para caminar. Entonces me llamó bastante la atención y yo tampoco había estado involucrado en investigación hasta ese momento, ¿no? Justo después de egresar. Me gustó tanto que seguí trabajando y decidí desde ese momento también dedicarme ya a la investigación, y en robótica de rehabilitación me he ido bien desde entonces. De verdad, puedo decir que aplico mucho y casi todos los conocimientos técnicos que adquirí durante el pregrado y, bueno, posteriormente también durante el posgrado. Y con respecto a iniciativas, ¿no? Iniciativas en las que he estado involucrado desde que, muy aparte del lado de investigación, nosotros, el trabajo que hacemos en robótica y rehabilitación está bastante orientado a ayudar a personas con discapacidad. Entonces, una de las iniciativas que creo es la más importante o de las más importantes en las que hemos trabajado en el laboratorio sería la Makeathon. Tal vez no mucha gente esté o los oyentes no estén familiarizados con el término Makeathon, pero sí con Hackathon. Las maratones de 24 o 48 horas en donde se crea una especie de producto de software o se programa, ¿no? La diferencia entre una hackathon y un makeathon es que en la makeathon el producto es un prototipo. Y hemos hecho, de hecho, 2 ediciones de Makeathon antes, donde desde el grupo de investigación nos asociamos con otras instituciones, ¿no? Con hospitales o también con el CONADIS, de hecho, Consejo para la Persona con Discapacidad. Y en estas ocasiones lo que hemos hecho ha sido hacer también como maratones donde desarrollábamos prototipos que ayudaran a una persona que tenía alguna discapacidad específica. ¡Qué genial! Mira, yo no conocía el concepto de Makeathon, pero de hecho me parece interesante. Pienso yo por su verbo make que a diferencia de la hackathon, el objetivo es terminar con una propuesta hecha. Digo, porque en la hackathon bien puede haber una propuesta buena que no necesariamente se materialice en el tiempo del concurso mismo. ¿Esta sería una buena diferencia entre hackathon y makeathon? Claro, de todas maneras, lo que resulta de la Makeathon no es un producto final, siempre es un prototipo. Y de hecho, el nombre Makeathon viene más por la comunidad makers, los que suelen utilizar tecnologías de prototipado rápido, como la impresión 3D o corte láser o otras tecnologías de manufactura digital, ¿no? Entonces, por los makers, que son el principal grupo que está detrás de la organización de Makeathons a nivel mundial, es que nosotros lo que hicimos fue una Makeathon. Ahora, las Makeathon pueden tener distintos objetivos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una Makeathon orientada específicamente a ayudar a población con discapacidad. Entonces, en la Makeathon se hicieron varios grupos de trabajo. Todos los grupos de trabajo eran multidisciplinarios. Tenían gente de ingeniería, de arte y diseño, y siempre tiene que haber alguien de parte del área médica, un médico o traumatólogo o fisioterapeuta, ¿no? Ya que lo que tratamos era discapacidad física. Y en estos grupos multidisciplinarios, el producto con el que terminaba cada grupo después de la Makeathon era un prototipo, ¿no? Y ya ahí también les brindábamos cierto apoyo en caso de que quisieran continuar con los proyectos más allá del evento. Bien,
Has estado involucrado en diversas iniciativas con gran potencial de generar impacto positivo en la sociedad. Pero a mí me da curiosidad saber qué te motivó a involucrarte, a dar tu tiempo y tu voluntad, más allá de tu obvio compromiso con las personas de nuestra sociedad. Quizá alguna historia personal detrás, o tal vez solo el gusto de saber y hacer. Claro, bueno, en general todo tiene que ver con también llevar las soluciones, porque como yo mencioné antes, yo trabajo principalmente en investigación, ¿no? Pero algo característico de la investigación, y que casi siempre sucede, es que los productos de esta demoran bastante en llegar al mercado, en llegar a ser usados por la gente, ¿no? Porque están en un proceso de investigación que incluye validar sus prototipos al final, ¿no? Validarlos técnicamente, tal vez validaciones clínicas de ser necesario, y después recién puede ser usado por personas, ¿no? Entonces, a veces las iniciativas que hacemos, como esta, o también, por ejemplo, la empresa de la que formo parte, son iniciativas que surgen de la necesidad también de hacer que lo que desarrollamos en nuestra investigación llegue más rápido al mercado o al usuario. Personalmente considero que es muy motivador lo que estás mencionando. Pienso que no hay mayor satisfacción que realizar algo, desempeñarte en una labor que busque el bienestar de las personas. Asimismo, preguntarte qué es lo más importante que consideras tú que te has llevado en tu proceso como investigador. Bueno, una de las cosas más importantes que podría decir que me llevo y que he aprendido también es el valor del trabajo multidisciplinario e incluso entre distintas instituciones, ¿no? Interinstitucional. Porque nosotros podemos hacer muchos eventos desde la PUC o hablando desde el caso específico de biomédica, ¿no? Colaboraciones entre PUC y Cayetano. Pero en estos casos ya necesitas colaborar con otras instituciones, sean los centros de salud, de institutos de rehabilitación o entidades del Estado como el CONADIS, ¿no? Conadis tuvo y ha tenido y sigue teniendo un rol muy importante en los trabajos que hacemos. Tenemos contactos ahí y ellos son también uno de los entes que nos dice cuáles son las necesidades actuales relacionadas a discapacidad a nivel nacional, ¿no? Entonces hay veces en las que nosotros tenemos nuestras ideas propias, pensamos en qué proyectos pueden beneficiar a la gente, pero siempre es bueno estar en comunicación todos, ¿no? Con gente de otras carreras y de otras instituciones, porque ahí es donde se generan las mejores ideas. Definitivamente, la variedad permite cubrir más ángulos y más posibilidades. Ahora, sé que has formado parte de distintos grupos de investigación. Uno de ellos sería el GIRAP en la PUCP. Y también entiendo que ahora te desempeñas en tu propia empresa Lab Bionics. Entonces, habiendo gozado tanto la academia como la industria, ¿qué diferencias resaltarías de pasar de uno a otro? Y además, ¿cuáles son las funciones más importantes que has cumplido en cada uno de estos? En Girap y en Lab Bionics, de hecho, hago trabajos que tienen que ver con los mismos temas, ¿no? Que son de robótica de rehabilitación. La diferencia ahí es que en Girap estoy haciendo investigaciones que tienen que ver con más de un área de robótica de rehabilitación, ¿no? Estoy viendo principalmente el área de prótesis, pero también por las tesis que superviso veo algunos otros temas, incluyendo temas que son de investigaciones que quiero hacer de manera personal y a futuro, ¿no? En cambio, en Lab Bionics ahorita estamos en un campo un poco más limitado. Estamos haciendo más lo que es enfoque en prótesis de mano de bajo costo y de miembros superiores solamente. Es decir, orientado a personas con amputaciones de mano, de antebrazo y recientemente amputaciones también por encima del codo, ¿no? Entonces, ahorita nos estamos enfocando en amputaciones de miembro superior. Y de hecho, mi rol en Lab Bionics tiene que ver también justamente con la investigación, ¿no? Como CTO, entonces tengo que ver más que nada el aspecto técnico del desarrollo de prótesis que estamos haciendo, pero también estoy viendo cuáles van a ser los siguientes productos que vamos a estar ofreciendo, porque por el lado de la empresa, lo que nos interesa a futuro es desarrollar o implementar o llegar a vender muchos otros dispositivos que estén relacionados con la rehabilitación o la asistencia. Por ahora estamos, como te decía, en prótesis, pero estamos explorando también qué otros dispositivos o lo siguiente que vamos a desarrollar y que esperaría que en unos 5 años o 3 años ya lo estemos ofreciendo al público. Eso por el lado de Lab Bionics, ¿no? En Girap sí estoy siempre enfocado en, bueno, ahora en investigaciones, como te decía, un poco más diversas porque también superviso tesis, pero también siempre buscando financiamientos para empezar con nuevos temas. Entiendo. ¿Y hay algún punto en el que estas actividades se sobrelapan? ¿Llega a ser difícil mantener ambas al mismo tiempo? Yo diría que no lo hace más difícil, sino que lo hace más sencillo, ¿no? Si algo de la investigación que hago para GIRAP, por ejemplo, la investigación que hago en prótesis de mano, bueno, llevo varios años haciendo, ¿no? Y lo que se ofrece en Adbionics, de hecho, es producto del conocimiento adquirido en los años pasados.
Pero siempre las nuevas investigaciones van a servir también como entrada a veces, ¿no? Para generar ideas de nuevos productos que luego podamos ofrecer por la empresa. En ese sentido, es más una ventaja. Ahora, Renato, si nos puedes comentar acerca, de manera general o una experiencia en particular, de las mayores dificultades que has encontrado en tus investigaciones al momento de desarrollarlas y cómo las has sobrellevado estas situaciones. Yo creo que las mayores dificultades, y se aplican creo a muchas áreas, en general en ingeniería biomédica, es lo relacionado con trabajo con participantes, trabajo con personas, ¿no? Y precisamente lo que antes mencionaba como algo beneficioso también tiene sus contratiempos, que es el trabajo con otras instituciones, como pueden ser hospitales y clínicas, ¿no? Nuevamente, el trabajo multidisciplinario es necesario, pero conlleva un trabajo de organización mayor o coordinación entre las distintas instituciones, ¿no? Entonces, si bien desde nosotros tenemos una manera de trabajar, una manera de llevar a cabo la investigación, lo que suele suceder es que los hospitales o clínicas, y más cuando son del Estado, no están realmente capacitados o tal vez no tienen una manera de trabajar investigación, ¿no? Porque están más acostumbrados simplemente a atender pacientes, ¿no? Que es su fin principal. Pero no es que aquí tengamos hospitales, más allá de Cayetano, porque en el caso de ellos sí hacen bastante investigación, pero en general si vamos a otros hospitales del Estado, por ejemplo, o institutos de rehabilitación como con los que nosotros trabajamos, a veces es muy difícil coordinar el trabajo con ellos porque no es que el personal tenga un tiempo dedicado siempre a investigaciones, ¿no? Es más como que nosotros estamos llegando con la idea y tenemos que generalmente hablar, pasar por alguna especie de... Bueno, tenemos reuniones a veces, ¿no? Tenemos que reunirnos tal vez con el director de un área o con el director del instituto en general, ¿no? Para decirle qué es lo que queremos hacer y preguntarle por la manera en la que podemos llevar la investigación en conjunto, ¿no? Entonces, yo diría que esa sería la principal dificultad y la manera en la que lo solemos manejar es porque nosotros nos asociamos siempre con institutos donde ya tenemos un contacto que sabemos que tiene el interés. Si bien a veces nos tenemos que reunir con el director como para solicitar algunos permisos o explicarle bien qué es lo que queremos hacer, primero siempre ya tenemos de antes un contacto que es la persona que está interesada en ejecutar la investigación o en trabajar en conjunto con nuestro grupo de investigación, ¿no? De esa manera se facilita bastante la comunicación. A veces siempre necesitas también una persona intermedia, porque nosotros manejamos un cierto lenguaje y a veces ellos tienen otro lenguaje técnico y es mejor siempre que haya una persona más o menos que conozca de ambos. Claro, cuando se hace investigación en el área médica, sobre todo si se está haciendo algo que alguien más va a usar o sobre quien será usado, por la poca experiencia recogida de mis clases, sé que es muy importante escuchar y tener todas las opiniones de los stakeholders. Veo que eso se refleja también en la realidad, y también veo la importancia de tener contactos para llevar las cosas a la práctica. Creo yo que siempre hay que tener el networking presente, aunque sí a veces yo personalmente me encierro un poco en mi círculo. Sé que es necesario y en tu experiencia lo veo refrendado. Y dime, de los proyectos que has estado desarrollando, ¿hay alguno que hayas dejado pero te gustaría eventualmente retomar? Sí, la verdad que sí. Esa es la cuestión a veces con la investigación, ¿no? Que uno tiene que hacerse experto, pero en un área muy, muy específica, ¿no? Entonces, generalmente hay cosas que dejas de lado. Generalmente los que son los directores de un laboratorio, ellos sí ven un poco de todas las áreas. Pero yo en particular y muchos otros lo que hacemos es especializarnos en un área muy específica. Y como tal, yo me estaba especializando más en prótesis o extremidades artificiales, pero en algún momento entre el 2017 y 2018 estuvimos trabajando en el tema de videojuegos para rehabilitación física. Esto sería como el Move de PlayStation o el Kinect o incluso el Nintendo Wii, ¿no? Me refiero a videojuegos donde tú controlas un personaje en el videojuego o un cursor en el videojuego, lo controlas con un movimiento del cuerpo, ¿no? Básicamente se les llama exergames, con exergame de exercise y video game. En esos juegos uno tiene que generalmente mover el cuerpo siguiendo cierta trayectoria o a cierta velocidad para lograr puntaje, ¿no? Y estos se pueden orientar también a lo que es rehabilitación física. En ese caso son exergames terapéuticos. Si una persona tiene algún tipo de discapacidad, o no una discapacidad necesariamente, pero tal vez tuvo un accidente y tiene que hacer rehabilitación física, y tal vez, no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, ¿no? Que tienes que hacer terapia física con movimientos repetitivos. Pero sería mucho más motivador hacer estos movimientos repetitivos a manera de juego, ¿no? Y más aún si es un videojuego, ¿no? En vez de hacer el movimiento repetitivo mirando a la pared, haces el mismo movimiento pero controlando un videojuego, ¿no? Entonces eso te motiva más
y las investigaciones apuntan a que esa motivación, aparte de hacer que un poco te olvides tal vez del dolor y hagas mejor el ejercicio, también te motiva a recuperarte más rápido en términos generales, ¿no? Eso es algo que me gustaría retomar en algún momento, porque es una tecnología de rehabilitación que de hecho ya se está usando en algunas partes de Perú. Lo ideal sería desarrollar nuestros propios Exergames, que estén hechos específicamente para la rehabilitación. Pero yo conozco por ahí un par de fisioterapeutas que a sus pacientes a veces los hacen jugar con el Nintendo Wii, por ejemplo, ¿no? A manera de rehabilitación. Y también funciona, pero no es lo ideal, ¿no? Deberíamos nosotros desarrollar un videojuego que esté específicamente orientado a que sirva de terapia física. Sí, ¿y tú piensas que esta puede ser una tecnología que tal vez quieras desarrollar en Lab Bionics o, digamos, se aparta un poco del área, al que está enfocada? No, no, porque yo creo que precisamente es algo que, si bien podría trabajarlo desde el punto de vista de investigación, pero si hay alguna manera de implementarlo de manera más rápida y que podamos llevarlo al mercado, a mí sí me gustaría en realidad eso ofrecerlo a través de Lab Bionics. Porque una de las cuestiones también, otra de los motivos por el que fundamos una empresa, es porque a veces a través de la universidad hay más trámites intermedios, ¿no? Para llegar a vender un producto. La universidad es una organización sin fines de lucro. Entonces, vender no es algo que le sea tan fácil a la universidad, ¿no? La gran mayoría de cosas son servicios y hay algunos pasos intermedios adicionales que uno no tiene cuando tienes una empresa independiente, ¿no? Y con fines de lucro. Entonces, en realidad, la mejor manera, y si quiero llegar más rápido a los pacientes que lo necesiten, sería a través del AdBionic. Me parece una gran propuesta de valor y a mí me encantaría saber tus productos y saber que el mercado biomédico en nuestro país se está desarrollando. Y qué mejor saberlo de alguien que es de tu misma casa de estudio, de alguien a quien tú admiras. Dime, ¿tienes a la fecha algún producto que planees sacar próximamente al mercado? Como te decía, en AdBionics por ahora estamos limitados a lo que son las prótesis de miembro superior. Lo demás lo estamos desarrollándolo, ¿no? Porque tenemos toda esta investigación que hemos hecho por varios años. En muchos casos se ha quedado en investigación, se ha quedado en prototipos. Entonces, si queremos convertirlo en producto, ya tiene otra mirada, ¿no? Tenemos que verlo desde otra perspectiva y obviamente el precio importa mucho más, ¿no? En investigación a veces no importa mucho el precio. A veces trabajas con fondos del Estado, es comprar materiales que pueden ser caros, ¿no? Pero si lo veo desde la perspectiva del ya como producto es un poco distinto, pero la investigación que hemos hecho antes nos sirve porque tenemos ese conocimiento y entonces ya sabemos cómo reformular o rediseñar algunas cosas, pero de manera orientada ya a la empresa, ¿no? Y en particular a nuestro contexto, ¿no? A la realidad peruana en ese sentido, tanto en el aspecto de capacidad adquisitiva como en las necesidades particulares de la población peruana. Justamente esta tecnología de los Sexer Games, como te decía, ya hay gente que lo ha estado probando aquí en Perú con productos comerciales como el Nintendo Wii. Y de hecho nosotros también trabajamos una vez en una iniciativa con un centro de rehabilitación pediátrico, de hecho. Y en ese centro de rehabilitación sí utilizamos un Exergame comercial, un software comercial diseñado para terapia física. Y los niños que lo probaron, a todos les gustó, a todos los motivó. Por eso yo creo que eso es algo que sí podríamos desarrollar en Lab Bionics y próximamente ofrecerlo, ¿no? Me quedaba pensando acerca de lo que mencionas de Extra Games, porque me parece una manera muy innovadora de aplicarlo ahora para los distintos procesos de rehabilitación con las personas. Entonces, como tú mencionas, ¿no? Que es una manera también de motivarlo al paciente y también imagino que el doctor, o la persona que controla esto también tal vez quiere mejorar algunas áreas en específico, entonces también puede manejarlo con este que mencionas, que es el Extra Game. Entonces, invito también, tal vez puedes retomarlo alguna vez o también los oyentes que nos están escuchando ahora también pueden inclinarse hacia esta investigación que parece muy interesante. Hay algo más que justo se relaciona, me había olvidado, lo he estado mencionando desde la perspectiva de los beneficios para el paciente, pero también hay beneficios para el fisioterapeuta en ese sentido, porque en muchos casos ellos tienen ciertas maneras de evaluar el progreso del paciente, ¿no? Que son un poco cualitativas a veces, incluso aunque usen test estandarizados, a veces estas pueden no ser tan precisos como los métodos cuantitativos que usamos en ingeniería. Y la ventaja de usar un Exergame es que utiliza captura de movimiento, ¿no? Es decir, vamos a tener valores numéricos reales relacionados con el movimiento, sea posiciones, velocidades o aceleraciones, ¿no? Y el hecho de capturar estos datos permite que los podamos registrar. Entonces tenemos una manera mucho más precisa también, y esto es un beneficio para el fisioterapeuta que utiliza el software, tiene una manera mucho más precisa, cuantitativa, con números, de analizar cómo va progresando el paciente, ¿no? Que es algo que no tienes
cuando el paciente simplemente lo estás evaluando un poco como que al ojo o utilizando estos tests que son estandarizados, pero que no te brindan medidas cuantitativas tan precisas. Esto tiene un montón de utilidad, sobre todo ahora mismo por el contexto de la pandemia. Me pongo a pensar en cuántos pacientes de rehabilitación no están siguiendo esos ejercicios porque al menos yo me aburriría en mi casa teniendo que hacerlo solo. Igual la interacción con los médicos y los otros pacientes es algo que a uno lo motiva. Y hacerlo de esta manera, digamos, gamificada, es algo novedoso, algo que de por sí a uno lo llama a tener que intentar. Porque es como un juego al fin y al cabo, ¿cierto? Creo que es una tecnología que puede tener más relevancia a futuro también como telemedicina, ¿no? Justo lo que mencionas. Si se trata de algún software que se puede incluso instalar en casa, en la laptop que tenga un paciente, dependiendo de la tecnología que use, ¿no? Para la captura de movimiento, lo ideal sería también que las personas puedan hacerlo en su casa, ¿no? Y otra de las ventajas y que nos han mostrado las investigaciones sería, pero esto implica mucho más trabajo en el lado del desarrollo de software, es hacer como una especie de competencia, que los puntajes estén online. Y de hecho ya hay estudios donde se ha hecho esto con grupos de pacientes del mismo instituto de rehabilitación o clínica, y los pacientes tienden a querer competir entre ellos, a querer sacar mejor puntaje que otros. Obviamente este componente de competencia también hace que se motiven a hacer más ejercicio y se recupera más rápido. ¿Y cómo ves tú las posibilidades de llegar a usar esa tecnología en el país? ¿Cuáles crees que serían algunas dificultades u oportunidades en su implementación? Yo no veo en realidad algún tipo de dificultad de inicio, ¿no? En el lado de la operación, ¿no? Al igual que los dispositivos médicos, yo creo que el mayor obstáculo de lo que es desarrollado aquí en Perú está en el lado de la validación clínica, ¿no? Porque, bueno, esto de acá es un software, como tal, no estoy seguro de cómo sería el lado de la validación, porque no se considera, un software no se considera, no estoy seguro cómo se validaría bajo la normativa que tenemos ahora, ¿no? Los dispositivos médicos recién se pueden validar desde hace muy poco, ¿no? Desde justamente la coyuntura y que necesitábamos ventiladores mecánicos, pero antes un dispositivo médico desarrollado en Perú, si quería ser utilizado aquí, se tenía que validar en otro país, en la FDA, Estados Unidos, o con la certificación CE de Europa, o alguna otra, ¿no? Entonces, antes me parece que era mucho, mucho más complicado el desarrollo de dispositivos médicos aquí en Perú. Y justo a raíz de la coyuntura, la nueva normativa nos va a permitir que sea más sencillo que se desarrollen dispositivos médicos en general aquí en Perú, ¿no? Lo mismo podría aplicarse para este de acá, que es un software de rehabilitación. La complicación estaría más en la fase de validación clínica, pero posteriormente, al menos en Lima, yo creo que no habría problemas para su uso. Si depende de conexión a internet, entonces en zonas remotas podría haber otras complicaciones, ¿no? Pero es lo mismo que ocurre con toda la telemedicina a nivel nacional, ¿no? Hay zonas más y menos accesibles de momento. De hecho, la red de internet de nuestro país no es precisamente la más fuerte. Acá nomás hace un par de años, prepandemia, tuvimos un viaje de campo con la carrera Noryauyos, y era grande la diferencia. Me quedó la impresión de la red telefónica siendo lo único estable. Me imagino tratar de implementar, por ejemplo, una red de telemedicina con esas condiciones a nivel nacional no es algo que yo vea posible, por lo menos en lo pronto, ni aunque se reduzca la telemedicina a consultas por videollamada. Esas son algunas de las barreras que puede haber, ¿no? Pero, por ejemplo, tú has mencionado que a donde fueron estaba a 2 horas de acá, ¿no? Lo que debería haber, al menos, y de esto también sirve la colaboración con instituciones, ¿no? Lo que uno puede hacer es, si no puede llevarlo hasta las casas, es llevarlo hasta el punto más cercano, ¿no? Podría haber postas o algún hospital nacional cercano, o incluso, dependiendo de cuánto sea la necesidad, nosotros lo que hemos estado pensando en Lado Ionix también por mucho tiempo es tener partners en distintas universidades, y universidades de provincia me refiero. Entonces es como que tienes una especie de punto donde sabes que vas a tener los recursos necesarios y desde ahí ya es más fácil llegar a otras zonas remotas, ¿no? Pero que estén más cerca de este punto. Claro, que sirva como especie de nexo y que se pueda llevar el proceso de la mejor manera para lugares donde la tecnología no está al alcance de la población. Ahora, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes están interesados en empezar una investigación o están en pleno proceso de la misma. Por esta razón me gustaría que nos des algunos consejos para una investigación exitosa, recomendaciones para lectura de campo o ideas adicionales sobre el tema. Bueno, de recomendaciones para investigación, lo primero que les diría es que traten de trazarse metas claras desde el inicio.
Para empezar, que mucho del trabajo es autodidacta y mucho depende de la organización y el manejo de tiempos que tenga ya cada uno, porque suele ser muchas veces no trabajo por horarios, sino trabajo por objetivos. Y bueno, lo que nos pasa también a veces como estudiantes es dejar todo para última hora, estudiar para el examen un día antes. A todos nos ha pasado, ¿no? Pero si es una investigación, si es ya parte de tu vida profesional, entonces hay que darle importancia, ¿no? A esto de ser muy organizado, ¿no? Entonces, recomendaría más que nada aprender a trabajar por objetivos, establecer metas claras, la organización en general y manejar tus tiempos es muy, muy importante. Aparte de eso, lo que sí recomendaría es que nunca dejen de leer sobre el tema que les interesa, ¿no? Yo desde que empecé en robótica y rehabilitación y hasta ahora siempre sigo leyendo los papers nuevos que salen en mi campo. Apenas salen papers en mi campo, trato de leerlos para seguir manteniéndome al día. Bueno, no todos, pero siempre trato de ver los más relevantes. También sirve toda la información, en realidad, toda la información tecnológica, incluso la que ya viene de otras plataformas como las redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo en mis redes sociales generalmente sigo bastantes cuentas que tienen que ver con tecnología biomédica en particular, ¿no? Así siempre estoy enterándome de nuevas cosas. Si veo algún artículo que habla sobre algo interesante, pero es un artículo, como esas noticias de internet, ¿no? Que están basadas en un paper, entonces voy al paper, ¿no? Si es que es relevante para mi campo. Siempre tratar de informarse de todos lados sobre lo que les interesa, ¿no? Eso sería lo que les recomendaría en cuanto a investigaciones exitosas. En cuanto a lectura, eh, lecturas que les puedan servir, la verdad va a depender bastante de lo que les interese, ¿no? De mi campo en particular, o bueno, de robótica de rehabilitación en general, hay un libro muy relevante que ha salido recién hace 2 años y es de un investigador muy importante en Estados Unidos. El libro se llama Biomecatrónica, pero en inglés Biomechatronics, y el autor se apellida Popovic, Popovic. Ese me parece un libro muy relevante para la gente que quiere empezar a enterarse de lo que es biomecatrónica, porque cubre de hecho casi todas las áreas de biomecatrónica, de robótica y rehabilitación: prótesis, exoesqueletos, órtesis, interfaces cerebro-computadores. Lo que he hablado de captura de movimiento también para Exergames, eso también está cubierto en ese libro, entonces es muy, muy importante. Y en general, si alguien está interesado en startups tecnológicas, yo les recomiendo, hay un libro que se llama Zero to One, como 0 a 1. El autor es uno de los cofundadores de PayPal. Es un libro que a mí me marcó bastante y me parece muy importante si alguien está interesado en startups tecnológicas. Bueno, serán lecturas obligatorias en este caso para revisar. Y digamos, reformular un poco la pregunta, ya que mencionas lo de los papers relevantes, ¿cómo uno puede reconocer qué papers son relevantes, ¿no? Sé que hay como que índices de citado o más o menos guiarse por la fecha de publicación y qué revistas son las más importantes, pero en general, ¿cómo uno se da cuenta o cómo tú personalmente te das cuenta cuáles son los que tienes que leer y cuáles te van a ayudar específicamente para tu problema? Bueno, yo creo que ya cubriste dos cosas que son importantes, ¿no? Ver la calidad de la fuente en términos de citado, ¿no? O sea, qué tan citada está o de qué revista proviene. Entonces, esas son cosas importantes, pero lo que le sucede a la mayoría con el tiempo, y a mí también ahora, es que cuando ya llevas un tiempo leyendo, ya sabes más o menos quiénes son los autores que lideran en el área, ¿no? Entonces, no, obviamente eso no significa que siempre debas leer a la gente que son líderes en el área, ¿no? Por ejemplo, en prótesis, yo ya sé más o menos quiénes son los que están haciendo desarrollos importantes. En Estados Unidos, bastante, siempre en el MIT, en la Universidad de Washington también. Yo sé que en Europa también están, en Italia nomás hay bastantes universidades trabajando en prótesis de mano. Eh, pero, por ejemplo, hay algunos casos donde ya se distingue la Universidad de Delft en Holanda. Ellos trabajan las prótesis o se enfocan en estudios de prótesis que son mecánicas, que no tienen nada de electrónica. Entonces, yo, por haber estado leyendo papers tanto tiempo, ya sé más o menos quiénes son los autores que quiero seguir, ¿no? Según mis intereses, pero es algo que se da luego de haber leído varios papers, ¿no? Ya sabes más o menos quiénes son los autores que lideran cada tipo de investigación dentro del área. Pero no siempre es buena idea hacer eso, ¿no? Entonces, generalmente trato de leer mitad de los autores que yo sé que son los más relevantes en el campo y mitad de tratar de darle
oportunidad a los nuevos investigadores, ¿no? Según como encuentro los papers. Para mí también lo importante de leer de autores que tal vez no te suenen mucho es que suelen provenir de lugares tal vez un poco más remotos, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros acá no leemos tantos papers o tantas investigaciones de gente que está en Asia. También algunos suelen hacer eso porque tienden a leer los papers de gente que está más cercana geográficamente porque te sería más fácil colaborar con ellos en algún futuro. Pero siempre es importante de todas maneras saber qué es lo que se está haciendo en el resto del mundo. Sí, y ahora que mencionas lo de las personas más relevantes, se me vino a la cabeza algo que he visto en redes sociales y escuchado, leído de investigadores a los que sigo, el hecho de que hay mucha presión por publicar. ¿Tú has experimentado esto alguna vez? De ser el caso, ¿cómo lo has manejado? Eso es algo que no lo siento tanto. Yo me presiono, obviamente, a mí mismo, pero los requerimientos de la universidad, bueno, de las universidades aquí a nivel nacional, aún no son muchos. En la Católica, por ejemplo, lo mínimo que hay que publicar son 2 papers al año, lo cual es relativamente sencillo de lograr, ¿no? O sea, pero por eso es el mínimo, ¿no? Idealmente debes hacer mucho, mucho más. Entonces, esto de la presión de publicar en general, dependiendo de dónde lo hayas visto, es algo que se da más que nada a nivel global, donde en países donde hay muy alta competitividad, ¿no? Norteamérica, Europa, por ejemplo, y tal vez en algunos países de Asia, la mayoría de los países del sureste de Asia en general. Lo que sucede es, bueno, más que el sureste, el este de Asia en general. Pero lo que sucede es que la gente que tiene presión por publicar es la gente que está en el mundo académico y que está buscando una posición fija, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Perú en general, ahorita, actualmente, no es que sea lo más difícil conseguir una posición académica fija, ¿no? Un puesto académico fijo, dado que tengas las credenciales correctas, ¿no? Es decir, al menos tu doctorado y ciertas publicaciones, ¿no? En tu área de interés. Entonces, pero sin embargo, cuando tú vas a otros países en Norteamérica o en Europa o en el este del Asia, sucede que todo el mundo tiene eso. Entonces, obviamente, las plazas van a quedar para las personas que destaquen más, que son los que tienen más publicaciones y cuyas publicaciones tienen el mayor número de citas, es decir, la gente con mayor y que ya tiene cierta reputación o influencia. Entonces, la presión va por el lado de conseguir un puesto fijo en una universidad, lo cual puede no ser de momento y de la manera que lo veo yo, tal vez no es que sea fácil tampoco, pero al menos acá no es tan difícil como en otros países porque la competencia no es de verdad, tan alta como en otros países. Bueno, punto aparte. Ahora nos gustaría saber cuál es tu visión personal, tu opinión, de lo que será la biomecánica y la rehabilitación en el futuro. ¿Qué esperas que suceda desde tu área? Bueno, a futuro yo diría que tanto en esta área como en muchas otras, lo que más se está desarrollando actualmente son las aplicaciones en inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en prótesis o en exoesqueletos, hace bastante uso de técnicas de inteligencia artificial para procesar señales fisiológicas, ¿no? Pueden ser señales fisiológicas de los nervios, del movimiento o del cerebro, ¿no? Entonces, cada vez están evolucionando más y también la tecnología, el hardware para procesar estas señales está mejorando, ¿no? Entonces, de momento, la mecánica, digamos, el diseño mecánico, diseño electrónico, motores, actuadores, sensores, yo diría que está un poco, tal vez no estancado, pero está avanzando más lento desde hace varios años. Y eso está relacionado también con el límite que hemos alcanzado en el tamaño de los transistores, ¿no? Entonces, por ejemplo, de momento no estamos obteniendo mejor tecnología en actuadores. Por ejemplo, yo quisiera un motor muy pequeño, muy diminuto, pero que me dé un torque muy alto. Pero la tecnología ya está un poco estancada en ese sentido desde hace mucho. Está avanzando, pero de manera muy lenta. En cambio, en el lado del software hay avances mucho más, eh, hay avances más grandes y en menos tiempo. En el caso de la aplicación de inteligencia artificial que se está aplicando en casi todo ahora, ¿no? Entonces, yo diría que al menos en los próximos 5 años vamos a seguir viendo más avances del lado del procesamiento de señales y de la interfaz de control para los dispositivos en robótica de rehabilitación. Ujú.
Y si aplicamos la misma pregunta a Perú como representante de tu área, digamos, en el contexto de la región, ¿cómo crees que está en cuestión de avances? ¿Qué le faltaría para ponerse al corriente de lo que se hace en otros países? Pero es que en ese sentido, la investigación aquí podemos de todas maneras avanzar en esa investigación, ¿no? Solo bastaría que hubiera profesionales que tengan el conocimiento y que se dediquen a eso, ¿no? La cuestión con Perú y con la región en general es si es que la pregunta es si de verdad necesitamos eso, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro contexto en particular. Nosotros en el 2016 estuvimos desarrollando una prótesis mioeléctrica con buenos resultados, pero esa prótesis era muy compleja o saldría muy caro en realidad fabricarla masivamente o incluso en pequeña medida para la población peruana, porque las necesidades de nuestro contexto es tecnología tal vez más sencilla y de menor costo. Entonces, en Perú, porque hay gente haciendo investigación en inteligencia artificial acá, bastante, pero en general el financiamiento que tú obtienes tiene que ser relevante también para los objetivos prioritarios del gobierno. Y en ese sentido, siempre es más fácil obtener financiamiento para lo que tenga de verdad una aplicación en nuestro contexto. Entonces, no es que tengamos ahorita algún tipo de impedimento para hacer investigaciones en este sentido de más alto nivel, pero esas investigaciones pueden ser tal vez científicas, más con miras a futuro. Sin embargo, se financia más el trabajo que esté orientado a aplicaciones que resuelvan problemas que tenemos aquí y ahora, ¿no? Quiero comentarte, Renato, que desde hace algún tiempo me ha parecido muy interesante el área de la biomecánica y pienso que al desempeñarse uno en esta área existe una responsabilidad adicional al trabajar con dispositivos para implementarlos en el ser humano, que podrían ser experimentos donde considero que influye en gran parte la ética profesional. ¿Qué podrías comentarnos al respecto de este factor en el trabajo con las personas en el campo? Claro, bueno, desde el aspecto de la investigación con personas, ¿no? Que solemos hacer y en cuanto a ética, esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si vamos a hacer algún tipo de experimento o de estudio donde estén involucradas personas, tenemos que tener muy claro nuestro protocolo, ¿no? Si hay un experimento, ese experimento tiene que tener un protocolo claro y tiene que ser aprobado por un comité de ética previamente, ¿no? Y los comités de ética son, sí, bueno, hay varios, ¿no? Yo he pasado antes por comité de ética de la PUC y también alguna vez por el de la Cayetano, que tal vez alguno está más orientado a estudios con ingeniería, tecnología, y otros están, o bueno, en el caso de la PUC también el comité de ética sirve para bastantes estudios del área de las humanidades, ¿no? O psicología. En el caso del Comité de Ética de Cayetano, obviamente ellos están más orientados a probar lo que son estudios clínicos con personas. En ambos casos, de todas maneras, el protocolo que utilices para cualquier experimento tiene que estar muy claro y los principios éticos también. Obviamente, cualquier persona que vaya a hacer un experimento contigo tiene que conocer los riesgos, si es que hay alguno, y tiene que tener total libertad de hacerlo, de hacer el experimento de manera voluntaria, y si en algún momento se arrepiente, tiene que tener la libertad de detenerse y dejar el experimento en cualquier momento, ¿no? Entonces, esas son algunas nomás, hay más cosas obviamente implicadas en la ética, en el trabajo con personas. De todas maneras, algo sí importante aquí es que, como mencioné, me parece en la presentación, cuando trabajamos con personas que han sufrido algo traumático, como es el caso de las prótesis, y también para el trabajo, para asegurar justamente que el aspecto ético, también trabajamos con psicólogos. Entonces, en ese sentido, tratamos de cubrir varias bases, antes incluso de empezar con la investigación. Quería consultarte ahora, ¿cuáles son los problemas más urgentes que existen para resolver en el futuro próximo en el campo de investigación? Yo diría también igual que antes, ¿no? Que los problemas van a depender del contexto. Hay un contexto distinto a nivel nacional y a nivel global, pero lo importante, por ejemplo, a nivel global, es que existen prótesis muy avanzadas, las prótesis comerciales, ¿no? Que utilizan electrodos, que tienen su procesamiento de señales embebido, que incluso se conectan por Bluetooth con un celular, ¿no? Entonces, estas son prótesis muy avanzadas, pero
aún tienen problemas de usabilidad. La tasa de rechazo de prótesis a nivel mundial sigue siendo del 40% en prótesis de miembro superior. Prótesis de brazo, pueden verlo así. ¿No? Esa tasa de rechazo significa que de cada 10 personas a las que se les ofrece la prótesis, 4 deciden rechazarla tras usarla un tiempo, ¿no? Entonces, hay muchos motivos detrás de esto, pero uno de los más resaltantes, al menos desde mi punto de vista y desde la investigación que he estado siguiendo, es que la manera en la que se controlan las prótesis no se siente natural para los usuarios, ¿no? Este es un problema relacionado a la interfaz de control. Entonces, las personas que utilizan prótesis comerciales lo que suelen tener que hacer para controlarlas es contraer músculos, pero en un patrón raro, ¿no? Contraer, soltar. Es como subir o bajar un interruptor, que obviamente no es análogo a cómo nosotros, a cómo una persona sin amputación controla sus músculos de manera real, ¿no? Nosotros controlamos los dedos de manera continua, no es algo como un interruptor que se sube y se baja, ¿no? Y más aún, cuando estas personas quieren cambiar el gesto de la mano, cambiar la manera en la que están los dedos, a veces tienen que hacer triple contracción o algún patrón distinto de contracción, ¿no? Que es como subir y bajar el interruptor ya no 2 veces, sino 3 veces. Es algo que no se siente natural para los usuarios y yo creo que ese es el principal motivo por el que lo rechazan, porque no se siente parte de su cuerpo y eso de que se sienta parte de su cuerpo es muy, muy importante en el proceso de rehabilitación cuando se les entrena a utilizar una prótesis, ¿no? ¿Y qué es lo que se debería hacer para que en el momento de su implementación el paciente lo sienta como de manera natural, si se podría decir, y no tenga esa intención de querer rechazarlo? Sí, justo, bueno, propiocepción es justo uno de los términos ahí involucrado, ¿no? Se están buscando maneras de integrar mejor las prótesis al cuerpo de las personas, ¿no? Para eso existe hoy en día otras técnicas como reinervación, que es cuando los nervios de la persona amputada los reacomodan de una manera en la que le permita controlar mejor la prótesis. Otra manera que ya existe, que es de manera invasiva, ¿no? Se está conectando la electrónica y la prótesis directamente con los nervios de la persona y así el control también se vuelve mucho más preciso, con menos margen de error y mucho más natural también para las personas. Incluso otra técnica sería restablecer el sentido del tacto de alguna manera, ¿no? Si se restablece el sentido del tacto de la persona de alguna manera artificial, entonces la persona también va a sentir que la prótesis es más parte de su cuerpo. Y la otra manera es la que es desde el lado de la neurociencia, ¿no? Que se está investigando maneras en las que el cerebro humano pueda internalizar o hacer que dispositivos externos como las prótesis se vuelvan parte de nuestro esquema corporal, ¿no? De lo que nosotros creemos que es parte de nuestro cuerpo. Entonces, hay varias maneras, ¿no? Principalmente desde la interfaz de control y luego desde el aspecto de la neurociencia también. Ahora que mencionaste el tema de restaurar el sentido del tacto, ¿te refieres con esto a utilizar sensores ápticos? Sí, cuando se restablece el sentido del tacto a través de algún sensor y actuador que tenga la prótesis, eso se le llama retroalimentación áptica, ¿no? El término áptico está relacionado con lo que sea relacionado a los sentidos, ¿no? Entonces, retroalimentación áptica tiene que ver con restablecer alguno de los sentidos que mandaba señales al cerebro de retroalimentación, ¿no? Entonces, normalmente las prótesis una persona solo las controla, pero no suelen tener algún tipo de feedback, no tienen el sentido del tacto. Entonces, el problema que esto conlleva es que si una persona coge un objeto con una prótesis, tal vez está controlando los electrodos, está mandando señales a los electrodos continuamente para mantener el agarre, ¿no? Porque no tiene sentido del tacto. Y tal vez se está fatigando mientras hace esto, ¿no? Pero si tú tienes el sentido del tacto, puedes coger un objeto y sabes cuánta fuerza necesitas para que el objeto no se te resbale, ¿no? Si no tuviéramos sentido del tacto y confiáramos solo en la vista, cogeríamos objeto con mucha fuerza, porque no sabemos cuánta fuerza es necesaria y no queremos que se nos caiga. Comprendo. Ya que acabas de introducir neurociencias, voy a aprovechar para volver un poquito tu historia y preguntarte cómo de la neurociencia pasaste a la biomecánica, pues justamente tu tesis de máster respondía a las neurociencias, pero a la fecha tus actividades más bien giran en torno a la biomecánica. ¿Cómo fue este cambio? De hecho, es más al revés. Porque yo he empezado investigando en el grupo de investigación más en biomecánica, ¿no? He estado viendo desde el punto de vista de la biomecánica, he estado viendo el tema de esqueletos primero y luego prótesis.
y, bueno, en general de extremidades artificiales. Pero durante la maestría, mi maestría es en biomédica, de hecho, pero con especialización en biomecánica. Sin embargo, yo hice mi tesis de maestría en neurociencia, porque fue un tema que me interesó, ¿no? Entonces, en realidad, no es que, en realidad pasé, digamos que pasé de biomecánica a neurociencia. No es que haya pasado completamente, sino que estoy viendo los dos. Hay un área en particular que relaciona ambas y que es una disciplina que no sé, que tiene un grupo muy limitado de investigadores a nivel mundial trabajando en eso, ¿no? Pero esa disciplina se llama neuromecánica. Y es que hay muchos fenómenos relacionados con el movimiento del cuerpo que tú los puedes estudiar desde el punto de vista de la biomecánica o los puedes estudiar desde el punto de vista de la neurociencia, pero si lo haces desde ambos puntos de vista de manera independiente, hay cosas que pierdes, ¿no? Hay cosas que tal vez no interpretas de la mejor manera. Entonces, siempre es bueno hacerle el análisis desde ambos, ¿no? Desde la biomecánica y la neurociencia. Entonces, de ahí nace la neuromecánica. Puedo ver cómo se entrelazan los tópicos, que es en realidad lo que pasa de verdad en el cuerpo, ¿no? Solo que la reducción, la simplificación que nos ayuda a comprender las cosas mejor a veces me hace olvidar cómo la vida real es más complicada. Bueno, nos acercamos al final de la entrevista, así que aprovecharé una vez más en agradecerte, Renato, por acompañarnos hoy. Y esta sería la última pregunta. ¿Qué objetivos a corto y largo plazo tienes para tu vida profesional y como investigador? Bueno, mis objetivos a corto y largo plazo siempre están relacionados con la vida académica, ¿no? Obviamente lo siguiente para mí es hacer un doctorado. De hecho, ya mandé una aplicación, estoy esperando los resultados. Y de todas maneras, no estoy tan seguro aún, porque, bueno, el doctorado igual son aproximadamente unos 4 años, ¿no? Pero yo creo que después de eso haré un postdoctorado en algún momento. De todas maneras, siempre pienso en paralelo, ¿no? Con el trabajo en Lab Bionics, ¿no? Si el doctorado me lleva a otro lado del mundo, voy a buscar partners para poder colaborar también desde el lado de la empresa, ¿no? Lo que me gustaría también está relacionado con lo que mencioné antes, ¿no? En el lado de Lab Bionics me gustaría llevar la investigación y llevar también los trabajos, los productos que hacemos con Lado Ionis a otras zonas del Perú, mediante la colaboración con otros grupos o universidades o institutos que también tengan potencial de apoyarnos. Bueno, no queda más que agradecerte por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Realmente ha sido un privilegio haberte tenido aquí en este conversatorio. Estoy seguro que ha sido muy enriquecedor también para todos nuestros oyentes y esperamos con ansias tenerte nuevamente muy pronto. Los mejores deseos y hasta otra oportunidad, Renato. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Me avisan cuando salga también para seguirlo.